Delitos y faltas administrativas. Profesor Francisco Javier Macías Carrión, alumno López Espino Emanuel. Materia: la actuación policial dentro del sistema de justicia penal. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. ¿Qué es un delito? Un delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Las características del delito. Los delitos son comportamientos contrarios a la ley que merecen un castigo o pena. Así, se caracterizan principalmente por ser culpables y contrarias al derecho, acciones antijurídicas y tipificadas en la ley y sancionadas penalmente. Además, los delitos pueden clasificarse como dolosos y como culposos. ¿Qué es un delito culposo? El delito culposo, también conocido como delito de imprudentes, se da cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. El ejemplo típico es provocar un accidente de tránsito en virtud de que se rebasa en una curva, quedarse sin frenos y o rebasar cuando existe línea continua sin saber que está prohibido. Delito doloso. El delito doloso es el resultado que ha sido previsto, o sea que hay un dolo directo, o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Por ejemplo, en el primer supuesto, el asesinato, y en el segundo, quemar una casa cuando hay alguien adentro de ella y ésta muere. El delito doloso es que es intencionado. Faltas administrativas. ¿Qué es una falta administrativa? Una falta administrativa es toda acción u omisión individual o de grupo, realizada en vía pública o cuyos efectos se manifiesten en ella, o bien se altere o ponga en peligro el orden público o la integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad y propiedades. En Aguascalientes, las faltas administrativas se agrupan en 7 conjuntos. Número 1. Faltas administrativas contra la seguridad pública. Estas generan un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 5 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de esta falta es hacer llamadas falsas al 911. Número 2. Faltas administrativas contra el civismo. Estas generan un arresto hasta por 36 horas o una multa de 3 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de estas faltas administrativas sería portar insignias, ropas o identificaciones de uso exclusivo de corporaciones policiales, municipales, estatales o militares. Número 3. Contra la propiedad pública. Estas faltas administrativas generan un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 3 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de este tipo de faltas sería hacer uso indebido de las casetas telefónicas o dañarlas, maltratar buzones o nomenclaturas de las calles. Número 4. Contra la salud y el ornato público. Estas faltas administrativas generan un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 3 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de esta falta administrativa es el orinar o defecar en la vía pública. Número 5. Contra el bienestar colectivo. Esta falta administrativa genera un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 3 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de esta falta sería causar escándalo en la vía pública. Número 6. Contra la integridad de las personas y sus bienes. Esta falta administrativa genera un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 5 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de esta falta sería provocar a cualquier animal para que ataque a otra persona. Número 7. Contra la integridad moral del individuo. Esta falta administrativa genera un arresto de hasta por 36 horas o una multa de 5 a 30 días de salario mínimo. Un ejemplo de esta falta sería usar drogas, sustancias, plantas o semillas enervantes en la vía pública.